Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Pablo Meyer, y la pregunta es exactamente ¿por qué los prestadores de servicios no nos dan los precios reales? Hay una tarifa que se llama tarifa RAC, que es la tarifa publicada, y esa es la más alta. Si tú llegas hoy en la noche a un hotel de lujo o de medio lujo, en fin, y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero una habitación para ahorita. Pues tómala, ahí está publicada la tarifa y dice 20,000 pesos, ¿no? Cuando a lo mejor en una de las aplicaciones la tienen en 3,000, por decir una cifra. ¿Es así, señor Meyer? ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Bienvenido. ¿Por qué los precios no son lo que son? Bueno, yo quisiera, para que nuestros amigos que nos están escuchando entraran un poquito en el contexto. Yo creo que a todos nos ha pasado de que estás, no sé, en tu casa, en la oficina, buscando boletos de avión porque te vas a ir con tu familia, con los amigos a algún lugar y dices, mira, estos boletos están mucho más baratos que los de alguna otra línea aérea y pues me voy a comprar eso, ¿no? Y empiezas a hacer todo el proceso en la página web y para cuando terminas el proceso ya te salió el doble. Sí, si no o más, ¿no? ¿Sí? Bueno, para dar un poquito de sentido histórico, recordemos que los precios de las líneas aéreas hasta la década de, bueno, depende del país, ¿no? Pero digamos en la década de los 80 estaba controlado y las tarifas eran fijas. Entonces, si tú querías, eras una aerolínea y ibas a volar, por decir algo, México o Nueva York, tenías que cobrar exactamente lo mismo que la competencia. En esa década se empezó a desregular, sobre todo en Estados Unidos, donde empezaron a salir estas líneas de bajo costo y demás, donde decían, bueno, pues si tú quieres venderlo más barato, pues véndelo más barato. Luego, ¿qué sucedió? Recordemos cómo antes para comprarte un boleto de avión o una reservación de aviones, de hotel o de un coche, pues tenías que hacerlo por lo general a través de una agencia de viajes. Y era una especie como de monopolio que tenían muy controlado. Hoy en día, ¿qué ha sucedido? El mercado todo el mercado de, digamos, compra de servicios turísticos que son aviones, renta de coches, hoteles, restaurantes y demás, ya lo puedes hacer online en el número de plataformas como las que acabas de mencionar. Y los precios, que es una peculiaridad de la industria del turismo, no quiere decir que sea la única, pero yo creo que es la principal, son dinámicos. Y dinámicos quiere decir de que puede cambiar. Si nosotros ahorita los tres entramos a comprar un boleto de avión, puede ser de que nos salga diferentes precios. ¿Por qué? Porque tienen cookies donde dicen, Eddie ya lleva 3 días buscando boletos de avión, quiere decir que seguro quiere comprar un boleto de avión. Y en cambio Rodrigo va a entrar y le va a decir, mira, él ya checó en 2 o 3 plataformas, quiere decir que está más informado, le voy a dar mejor precio a él. Y así es como se están manejando. Que es la inteligencia artificial, nuevamente. Claro, y así funcionan hoy en día básicamente todas las líneas aéreas. Si tú te subes a un avión y le preguntas a los 120 pasajeros, casi te diría que todos pagaron una tarifa diferente. Unos porque lo compraron los boletos hace 6 meses, unos porque les salió una urgencia y lo compraron ayer. Entonces, todo esto hace que sea mucho más complejo el tema de los precios. Al grado de que hay veces que no tiene sentido, ¿no? O sea, tú lo comparas, me ha sucedido a mí, renta de coches en 2 plataformas diferentes y la diferencia es del más del 100%. Entonces, algo no funcionó muy bien con el algoritmo. Entonces, ¿qué sucede? Los últimos 3 años, a raíz del COVID, pues básicamente toda la industria turística, pues se vino abajo, ¿no? O sea, recordemos de que los vuelos, muchas veces, por ejemplo, me recuerdo en Delta,
no te vendían los lugares del medio para que la gente fuera un poco más separada. La gente pues no salía por miedo de Nunca me pasó eso, de no tener por lo sí. menos en las líneas nacionales y americanas no me pasó. Bueno, en Delta sí me sucedió durante La pandemia. Durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues perdieron una fortuna, ¿ok? Fortuna, quebraron líneas aéreas, quebraron, bueno, estuvieron al borde de quebrar navieras, hoteles ni se diga y demás. Entonces, pues de alguna forma lo que están tratando ahorita es de recuperarse. Y entonces, ¿cómo lo están haciendo? Con estos que le llaman en Estados Unidos junk fees, que la traducción sería tarifas de basura, donde te empiezan a cobrar, una vez que tú haces tu reservación, te cobran, por ejemplo, equipaje, dependiendo de la línea aérea y la tarifa y demás, desde equipaje de mano, equipaje de... Bueno, en las líneas de bajo costo, eso así es. Te dicen, yo te cobro el vuelo. ¿Quieres un mejor asiento? Tienes que pagarlo. Si tú vas a volar con una maleta de menos de 10 kilos, ¿por qué vas a pagar 25 kilos? Correcto. Esas son las líneas de bajo costo. Correcto. El tema no es que te lo cobren, ¿ok? Porque pues ellos pueden cobrar y tú decides si vas o no vas. El tema es de que hay una enorme opacidad en ese sentido. ¿Okay? Inclusive si tú entras a estos sites que consolidan y que tú puedes comparar boletos, tú desde ahí ya hoy en día puedes tú decir cuántas maletas vas a llevar y ya te dicen cuánto es. Pero si tú entras a la página, voy a la línea ay. A la línea, acuérdate. Ay, a ver si despega y a ver si aterriza. Si tú entras a Aeroméxico, ¿ok? Dependiendo de la tarifa que te den, sí te dice esta tarifa incluye claro. Tal y cual cosa, ¿no? Pero muchas veces te dice, ok, esta no incluye nada. Y luego ya hasta el final, si quieres tú, por ejemplo, asientos, ¿ok? Te los cobran aparte. Hay veces que, por ejemplo, cosas como el seguro de viaje, si tú no te pones buzo, te lo incluyen. Tienes tú más bien que desactivarlo. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de equipaje, hablamos de los asientos, hablamos de prioridad a la hora de abordar el avión. El otro día me estaba comentando alguien que inclusive en business class volando a Europa le cobraban extra si quería en vez de pollo, carne o pescado o alguna cosa así. ¿De veras? Así. Bueno, y esto no nada más es un tema de las líneas aéreas. Hablemos de otras industrias dentro de lo que es turismo. Por ejemplo, los hoteles, también un poco como para compensar lo que perdieron a raíz de la pandemia. Del COVID, te dan tu tarifa, ¿ok? Y luego te dicen al final que algunos impuestos y cosas adicionales te las van a aplicar ya en el hotel, aunque tú llegues ya pagado, ¿ok? Y esas cosas adicionales pueden ser desde lo que le llaman resort charges, para usar el gimnasio. Me pasó en Los Ángeles que llegué con mi tarifa de Expedia. Que probablemente ya hasta lo habías pagado. Bueno, la verdad es que nunca me lo habían cobrado y llegué al hotel y me dijeron, sí, cómo no, son $25 más que service charge del hotel. Sí. Y peléate con quien quieras. Así es. Y muchos hoteles están haciendo eso. Entonces, el tema es, no es que no te lo deban de cobrar o sí te lo deban de cobrar. Tú ya sabrás como consumidor si lo haces o no. El tema es de que muchas veces son pues sorpresas, ¿no? A veces, sobre todo en Estados Unidos, en muchos lugares, por ejemplo, te cobran el estacionamiento. Y me ha tocado lugares donde te cobran $40, $50 al día de estacionamiento. Y eso que no has ido al Reyes en México o no has ido al Four Seasons en México. Bueno, pero creo que aquí en México, si tú estás hospedado, sí te dan Sí, cómo no, acceso. por 130, 150 pesos. Bueno. Si vemos, por ejemplo, la renta de coches, es la misma historia. Tú puedes entrar a algunas páginas que comparan precios y demás, y te dan los precios, y ya que entras, entonces tienes que ver el detalle fino para saber si esas tarifas incluyen impuestos, si vas a recoger o dejar el coche en el aeropuerto, por lo general te cobran eso aparte. Los seguros. El tema de los seguros en la renta de coches es lo más opaco que hay. Claro, porque es donde más ganan. Claro. Y déjame decirte que con tu tarjeta American Express o las tarjetas de crédito, tú puedes evitar pagar el ADL ahorita te digo cuál es. CDW.
El CDW, exactamente. Correcto. Que es el... Collision Damage Waiver. Y te ahorras una lana, pero te van a amenazar que si no lo pagas, entonces en caso de que algo le pase a tu coche, que choques, vas a tener un problema con la línea aérea. Digo, con la línea de renta. Justamente estamos hablando de los viajes. Él y yo viajamos mucho y decíamos que si tú pagas, por ejemplo, con tu tarjeta American Express, y creo que también con tu tarjeta Visa y tu tarjeta Mastercard, con el banco que quieras, De cierto nivel para arriba. de cierto nivel, tienes incluido el seguro. O sea, no pagues todos los seguros que te quieren vender en Hertz, en Thrifties, en todos, en Oasis y Pero ¿qué hacen ahora las agencias de renta de coches que son te abusados? espantan. No, y te dicen, si quieres rentar tienes que rentar el otro. Ya no te rentan nada más el de lo que le llaman en Te inglés puedes el de poner liability. necio, te puedes poner necio porque esa es una estrategia del vendedor de aparador o de piso. Claro. Ahora, lo que a mí me pasó cuando fui a Cancún y lo publiqué con la señorita de... ¿Qué agencia era? ¿Te acuerdas de qué? Lo hizo con Expedia. No, pero ¿con qué agencia de coches? A ver si ahí está el video. Que llegué y no me entregaban coche. Media hora esperando. Me dicen, oiga, pues ¿con quién lo pago? No, lo pagué por Expedia, que por cierto no he visto si me lo reembolsaron, fíjate. Tengo que checar eso. Y me dijeron, no, es que con Expedia no nos han pagado, por lo cual no le podemos entregar el coche en plena temporada de diciembre. Y me quedé sin coche. No me acuerdo si me reembolsaron, tengo que ver lo del reembolso, por cierto. Y tuve que pagar con otra agencia otro coche que llegó y me dijo, bueno, ¿cuánto le están cobrando? Pues 1,000 pesos. Yo se lo dejo en 500 y réntemelo a mí. O sea, ¿y las tarifas? Mira, hablamos ahorita de hoteles, hablamos de renta de coches. Bueno, hasta Uber tiene estas que le llaman surcharge cuando hay demasiado tráfico. Y estás de repente, no sé, en Nueva York y necesitas irte al aeropuerto y te dicen, bueno, pues si quieres, pues la tarifa que normalmente era de $30, ahorita va a costar 60. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda. O sea, eso equivale a que tú llegues ahorita a un restaurante y te diga, mira, te voy a sentar, pero la carne te va a costar al doble, porque tenemos... Estamos llenos. Estamos llenos. Y hablando de restaurantes, también, sobre todo en Estados Unidos, también los restaurantes han tratado pues un poco de compensar y de recuperarse, que en muchos casos es real, ¿no? Porque tuvieron que despedir... Pero allá no tienen que liquidar. Muchísimo, sí, pero pues dejaron a mucha gente en la calle, ¿no? Y luego la recontratación... complicado porque mucha gente no quería regresar y demás. Entonces, los restaurantes en Estados Unidos, muchos tienen, además de que te incluyen ya la propina, por ejemplo, si tú tienes un grupo de más de, no sé, 6. de 6, 8 personas, o sea, ya no te preguntan, ya te lo pones. Si te peleas, vamos a suponer, te lo quitan. Pero a veces te incluyen otras tarifas desde servicio, wellness, beneficios para los empleados y demás, que en muchos casos no lo dice el menú. Entonces, la crítica en Estados Unidos es, mira, si tú tienes un restaurante, tú puedes cobrar lo que tú quieras a tus clientes, pero le tienes que decir con transparencia desde que estás viendo el menú para que sepas realmente cuánto es lo que ves. ¿Qué pasa si, o sea, en San Francisco es típico eso, que te cobren 20% de beneficio a los trabajadores? ¿Sí? Tiene un nombre X. ¿Qué pasa si tú decides no pagarlo? Mira, nunca me ha sucedido personalmente, he oído de que si tú dices no estoy de acuerdo, sí te lo quitan. Pero normalmente la gente pues le da pena pelearse. Correcto. Porque si bien se vieron afectados, también se vieron beneficiados porque Biden les dio $3,500 al mes a cada uno. Claro. Bueno, y no sé si te ha sucedido en restaurantes, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México menos, que a la hora de que te traen la cuenta y lo vas a pagar con la tarjeta y te traen la maquinita, el restaurante tiene la facultad de poner abajo las opciones de propinas. El 10, el 15, el 20. Exacto, sí. Bueno, lo que sea. ¿Okay? O sea, tú puedes agarrar y decir, no quiero ninguno de esos, yo quiero que sean 27, 50. Pero normalmente la gente se va por el camino fácil. Correcto. Entonces, el restaurante, dependiendo del tipo de restaurante, si es un restaurante de alta gama, casi de fast food, o sea, antes en un restaurante de que tú ibas al mostrador y te llevabas tu charolita a la hora de que pagabas, pues no te daban la opción de dejar propinas. Ahora te dicen, ¿quieres dejar una propina? Claro, ahí en la tablet. Correcto. Y en los restaurantes de servicio completo, o sea, de mantel largo,
El rango bajo ya va del 18 al 25. Ah, caray. Tienes que dejar, si quieres dejar, tienes que dejar 18 o puedes decir, yo quiero dejar $2. No, por eso. Tú puedes decir una cantidad, pero ya te aparecen unos botones que el restaurante ya predeterminó cuánto es lo que quieren. Lo que pasa, por ejemplo, en restaurantes como el que decíamos, el Beco, que llegas y pides tu pasta, que en ese entonces, la última vez que fui hace como 5 años, $400 una pasta. Y te dicen, oiga, le pongo un poquito de trufita. O aceite de trufa. O aceitito de trufa. Pues póngaselo y tómala. En aquel entonces $800, hoy está en más de $1,200. La rayadita que te dan de madre y de trufa. Y luego tú tienes otra historia que contar. Me ibas a decir que, ya, no es que no entienda mi letra. No ibas a decir algo más. No, lo que iba a comentar es que ¿a dónde va ¿qué va a pasar? Ya le entendí. ¿Qué va a pasar? Mira, es muy difícil de pronosticar. Yo lo que creo es de que los consumidores nos estamos volviendo pues más conocedores de esto. Ya no vas a caer tan fácilmente. Y como tú dices, si yo voy a viajar a tal lugar en avión y yo de veras no llevo maleta, pues perfecto, me voy en una línea aérea de bajo costo y no me van a cobrar extra y todo muy bien. Pero lo que quieres tú es que haya transparencia en los servicios que te están cobrando. Ya en Estados Unidos ya hay algunas iniciativas donde están viendo de qué manera pueden obligar a todas estas empresas a darte todos los precios completos desde un inicio. Si vas a rentar un coche, que te digan, mira, el coche vale tanto, si vas a rentar el seguro vale tanto. Sí es importante mencionar que no todas las, ni líneas aéreas ni empresas de coches ocultan la información. Hay algunas que sí son muy claros, transparentes y honestos en ese sentido, pero no es la norma de toda la industria, pero esperemos que vaya cambiando. Y la verdad es de que nosotros como consumidores, pues cada vez la tenemos más fácil porque tú puedes estar sentado en tu casa en el celular y desde ahí puedes comparar en 5 minutos en 2, 3 o N número de plataformas cuál es la que te conviene y cuál es la que tiene precios más atractivos. TripAdvisor te da todas esas opciones, ¿no? De poder consultar las diferentes operadoras de aviones. Bueno, hay varias, ¿no? TripAdvisor, algunas cosas, Kayak. Es correcto. Kayak te da otras y hay algunas otras similares que te dan la posibilidad de compararlo, ¿no? Bueno, Pablo Meyer, ¿dónde te pueden criticar por comer con la mano? ¿Dónde te pueden escribir? O invitarme de viaje. No creo que te vayan. Uy, no, y con lo quisquilloso que eres menos. Man. Nos pueden, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Pablo Meyer y Asociados, y nuestra página web es www.pablomeyer.com. ¿Y en Thread no estás? Todavía no. Pues ya te estás tardando. Ya podrías tener 5,000 seguidores. Muy bien, Pablo Meyer. Muchas gracias. Oigan, los primeros coches eléctricos, bueno, no, la verdad es que los coches eléctricos comenzaron hace como 100 años. Ahí nacieron los coches eléctricos, luego cambiaron a los de combustión porque las baterías, obvio, no duraban. Luego los ferrocarriles, ferrocarriles, los tranvías eléctricos, como los que habían Insurgentes, esos amarillos que cada rato se les zafaba el cable a unas barras o varillas. Luego los trolebuses y en ese inter los carritos chocones de la feria. Bueno, de ahí pasamos a los carritos de golf y luego a los cochecitos eléctricos que usábamos de niño, ¿no? Que iban a 2 kilómetros por hora, si bien iban a eso. Pero, ¿cuál es la movilidad hoy en día? ¿Y hacia dónde se enfoca la movilidad? Y en la sección ¿Qué pasa con? De David Hernández, que está hoy conmigo, pues justamente hablaremos de eso, de los sistemas de transporte público y privado encaminados, enfocados hacia la sustentabilidad. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Mucho gusto de estar aquí contigo, gracias a tu auditorio. Efectivamente, vamos a ver qué son los mitos y las realidades de la movilidad eléctrica, 100% eléctricos, híbridos. Luego la gente nos pregunta, híbridos, enchufables, no enchufables, ¿de qué se trata todo esto, no? ¿Cuál es la realidad? Como bien decías, el coche eléctrico ahora viene a sustituir al coche de combustión interna como si fuera la gran solución. Pero consideremos que el coche de combustión interna fue la gran solución ante los caballos. O sea, y a los coches eléctricos. Exactamente. Entonces, imagínate cómo ha dado vueltas esto, ¿no? Cuando teníamos carruajes de caballos en las ciudades,
pues algo había que hacer con el estiércol del caballo. Entonces imagínate la insalubridad de todo eso volando, de las toneladas de estiércol por aquí y por allá. Y cuando aparece el coche de gasolina, parece la gran solución y se ve muy bonito y muy limpio. Y hoy ese coche se está yendo porque está sucio. Imagínate cómo da vueltas la vida. Regresa el coche eléctrico porque es limpio. Qué interesante, ¿no? Y digo, lo bueno es que no hay tanta caca de caballo en las calles, ¿no? Eso es, digo, ahí hay de repente. Y si no de caballo, de perro. Y si no de perro, pues vete a saber de quién. Exactamente. Pero sí, efectivamente, regresa el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido. Con mayor autonomía. La diferencia del coche eléctrico de hoy al de hace 100 años es que la batería te dura más. Básicamente es lo mismo. Hay un principio físico fácil de entender que con energía eléctrica puedes generar movimiento. O con movimiento, como en una empresa, puedes generar energía eléctrica. Y ahí es donde empieza el coche híbrido. Un coche híbrido en una bajada, donde no necesita el motor, va generando movimiento. Las ruedas siguen girando, aunque no esté andando el motor. Y ese movimiento genera electricidad que carga la pila del coche híbrido. Entonces es muy interesante cómo se va dando. Yo estuve ahora probando en Noruega el ID.5 de Volkswagen. Lo dejamos en este método o en esta posición B de batería de ir recargando. Y sí recargó un 10% de lo que teníamos por usarlo en bajada, Claro. pues frenando y dejando que el coche desacelerara solo o frenara solo. Correcto. Pero de tener, pon tú, 220 kilómetros disponibles, terminamos con 245 kilómetros disponibles de Correcto. carga. Cosa que no te pasa en uno de gasolina. En uno de gasolina la energía se fue y se acabó. Se transforma en calor a través de la fricción de los frenos, se transforma en ruido, se transforma en contaminación. Ahora, ojo con eso de la contaminación porque el coche eléctrico no es la panacea. Sí es cierto que cambia de lugar la contaminación. Antes, pues la contaminación la generaba el coche que estaba ahí. Pero a ver, tú vienes ahorita del tráfico. La cantidad de emisiones que se generaron por estar parado en bosques de las lomas ahí contaminando, ¿qué pasa si hubieran sido puros coches eléctricos? No hubiera habido esa emisión de O se le contaminantes. sacaba la batería. Pero si el coche no se está moviendo, no está consumiendo. No. A menos que tengas el aire encendido y que estés escuchando a Eddie Warman y que tengas la luz encendida Claro. y todo eso, ¿no? Pero Claro. es mínimo el consumo. O sea, sí hay que ser consciente de que no es cero. Por ejemplo, el polvo de los frenos se sigue generando en un Por coche supuesto. eléctrico. Y eso es una emisión. Son los mismos frenos, Claro, además. O sea, de pronto creemos que emisiones son las únicas que salen por el escape. No. Los químicos que se arrojan, los químicos que se evaporan de un coche, el polvo de los frenos, todo eso también cuenta. ¿Vale? Por supuesto. Y sí es, sin duda, una muy buena alternativa para dejar de utilizar estos productos obtenidos de fósiles, de petróleo, ¿no? Sin duda. Pero hay todavía mejores. O sea, el gran híbrido sería hidrógeno. Y eléctrico. Correcto. O solo hidrógeno, que sería solo agua. Pero es altamente explosivo el tener un tanque de hidrógeno en tu coche. Te pega alguien o tienes un accidente y explotan todos. Por eso es que no hay, y por eso tampoco hay muchas estaciones de carga de hidrógeno. Sí. Ahora, hay que ser cuidadoso con la diferencia entre hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Que es como... ¿Y esto es hidrógeno o nitrógeno? Se dieron algunos sistemas en el pasado, eran altamente inflamables. La realidad es que luego, poniendo las cosas en dimensión, dime que el transporte público a veces es el más seguro y es el que no tiene ningún riesgo y todo eso, ¿no? O sea, los riesgos son altísimos cuando no hay una regulación correcta. Pero efectivamente, puede ser eso, puede haber otros caminos. Ahora, en híbridos nos podemos ir por enchufables y por no enchufables. Es decir, tú ahorita estabas hablando justo del coche que en la bajada, que al frenar se va regenerando. ¿Qué pasa con el coche que además de eso lo conecto a la corriente? Entonces ya estamos hablando de un capítulo diferente. Se conectaba a la corriente, generaba propia energía, pero no suficiente para llenar un tanque. Ahorita hay dos caminos y dos tendencias fuertes. La europea, que es el plug-in, o el que se conecta a la corriente, y el camino favorito en Estados Unidos, no el único, pero que es que el coche alcance a regenerar algo y con eso asiste al motor de gasolina. ¿Cuáles son características de uno y otro? Por ejemplo, hay coches que el mismo coche se vende en versión plug-in y en versión regenerable.
Pues el regenerable naturalmente te va generando a través del movimiento corriente para la batería, pero el plug-in es como tener la gasolinería en tu coche, en tu casa, tiene ventajas y tiene desventajas. Ahora ya no tienes que ir a la gasolinería a comprar energía, ahora ya te llega. Y alguien va a decir, sí, pero me cuesta. Pues también te costaba en la gasolinería. Sí, claro. Me platicaban ahí en Noruega que si tú cargas en una autopista, en una estación de una gasolinería, una electroninería o como se diga, te cuesta, pon tú, 10 pesos el watt, ¿no? Por decir una cifra, 10 coronas el watt. Pero si cargas en estaciones del mismo gobierno, autorizadas por el gobierno, te cuesta 4. Y si cargas en Alemania, te valía 100, por decirte, un watt. Sí. O sea, vale 10 veces, entre 8 y 10 veces más que lo que cuesta en Noruega, en Alemania. Y tienes la alternativa de cargar en las gasolinerías privadas o en las proveedoras privadas o en proveedoras exclusivas de alta potencia y de alta rapidez, creadas por el gobierno o creadas por empresas con el gobierno. Claro, justo estás hablando de una de las grandes diferencias entre el de combustión interna y el eléctrico, el tiempo de carga. ¿Cuántos minutos te puede tomar cargar el tanque de gasolina completo de un coche grande? Pues a lo mejor es una operación de 5 o 7 minutos, cuando más. ¿Cuánto te puede tomar cargar una pila de un auto eléctrico? Aún el más rápido en un supercharger y todo eso va de 20 minutos, a veces hasta 40 minutos, una hora para una recarga para un viaje en carretera. Entonces, es correcto. A ver, una cosa es que me espere 5 o 7 minutos en una gasolinería convencional y otra cosa es tener que meterle 20 minutos del viaje o una hora o hora y media a una carga que me permite... Pero ahora la tendencia, querido David, soy Eddie Warman y platico con David Hernández. Él es un especialista del todo y es el que pasa de todo lo que tiene que ver con tecnología. Ahora viene la tendencia de cambio de baterías. Tú vas a llegar a la electrolinería. Eso, y vas a entregar tu batería, levantas 2 palitos, lo clavas, ni un minuto te vas a tardar. Lo cual hace todo el sentido. Aquí hay 2 caminos, uno carísimo que es experimental, que es la carretera te va cargando. O sea, el camino por donde está circulando va cargando al vehículo. Electromagnético ese exactamente, camino. Exactamente, ese es Ese sería el carísimo. ideal, eso va a pasar ahí en Japón o en Noruega o cosas así. Eso ya lo tienen en Europa a nivel experimental. Suena fantasioso, pero a lo mejor es el mejor de los caminos y a lo mejor no acaba siendo tan caro como todo lo demás comparativamente. Ese es uno. Y el otro, lo que estás diciendo es lo que más sentido hace. Llego, dejo mi batería usada, ya la cargarán y me dan una nueva y me voy. Eso hace todo el sentido del mundo. Eso viene de los aviones. En los aviones el mayor costo y el mayor tiempo es tenerlo no volando. Eso es obvio. Y el mayor tiempo es subir y bajar al pasaje. ¿Qué pasaría si tuvieras en una sala como un cassette ya lleno de personas con asientos y todo eso? Metes ese cassette en el avión de carga. Claro, y entonces en un momento puede imagínate, estar... ¿no? Se agacha lo que es la cabina, un riel desplaza a todos los asientos de 300 personas. Que ya viene vestido y todo. Exacto, y entra un siguiente riel. Sí. Eso viene. Tú y yo hemos estado en parques de atracciones donde hay estas salas que se mueven y todo eso. Así podría ser lo que entra y sale de un avión. Y entonces ese costo... No, pues también sería padrísimo cambiar de aeropuerto, ¿no? Que llegas a uno y que haces un cambio de aeropuerto por otro. Bueno, y entonces te vas a entrar... Todo eso eléctrico. Eléctrico, exacto. Sí. No, pero de ahí deriva este concepto de que el cambio sea de la batería, no cargar la batería, porque ahí influye el calor, porque ahí influyen una serie de cosas y entonces empieza a jugar el costo, como bien lo decías ahorita. De hecho, ahí viene una de las ventajas de los eléctricos. Hoy los eléctricos en todos los gobiernos del mundo tienen subvenciones. Por ejemplo, en México hay una ventaja por tener un coche eléctrico o un híbrido contra uno de gasolina y empiezas a tener exenciones del no circula y empiezas a tener exenciones de la verificación y empiezas a tener exenciones en la tenencia. Es decir, sí hay incentivos, en algunos lados más, en algunos lados menos, para moverse hacia estas tecnologías. Está el incentivo de la conciencia de las emisiones. Ojo, subrayo de nuevo que no es que sean emisiones cero de las del coche eléctrico. En algún lado se tuvo que producir esa corriente para ese coche. Claro, y tuvo que gastarse energía y se tuvo que contaminar
para poder hacer carga, porque seguramente para producir las baterías de litio se tuvo que extraer el litio de la profundidad de la Tierra, se tuvo que usar químicos, Correcto. se tuvo que usar cargadores que a la vez utilizan petróleo o diésel o energía atómica. Sí. Entonces, cuidado, no creer que nos lleva a emisiones cero o que es absolutamente limpio. Pero sí son menos emisiones. Son menos emisiones y además, por ejemplo, ruido. Ese cuenta mucho. O sea, las personas que viven cerca de una vialidad que de pronto, de golpe y porrazo, les cambiaran todos los vehículos por eléctrico, su nivel de ruido iba a bajar significativamente. Yo sería feliz con que les pusieran, le prohibieran a los camiones circular con escape abierto, los camiones de carga que llevan tierra y todos esos materiales de construcción hacia las zonas residenciales. Bueno, a ver, una vez más, la regulación y la realidad. Regulado está y prohibido está. Ahora, que se le haga caso a Y eso. yo estaba buscando y no sé dónde está la regulación. Sí. Si la encuentras, te voy a agradecer que me la compartas. Sí, porque inclusive está marcado en los caminos ahí cuando se cierre su escape y hay alguna serie de cosas. Pero no en, Por ejemplo, no con en zonas hospitales. residenciales. Bueno, vamos A ver si lo encuentras. Me harías un gran favor. Ahora, ¿qué más tenemos, David? ¿Qué es realmente el futuro? La infraestructura de carga. O sea, si hablamos de los vehículos es una cosa, pero lo que va a definir el futuro es la infraestructura de carga. A ver, mágicamente mañana podríamos convertir todos los coches en eléctricos. ¿Va a haber dónde cargarlos? ¿El tendido eléctrico va a dar para eso? Entonces, el futuro no está definido nada más por la disponibilidad del auto. El futuro está definido por qué tan fácil lo puedo cargar. Si no, vamos a tener unas filas de horas en las electrolinerías tratando de cargar los autos. Entonces, pongamos las cosas en su dimensión. ¿Dónde lo cargo? ¿No? Exacto, y si tardas 40 minutos en cargar una batería con un super duper cargador, pues ¿cuántas estaciones deberás tener y de qué tamaño deberán de ser para que 20 o 30 coches puedan estar cargando a la vez? Ahora, ¿cuál es la alternativa de eso? Lleva la gasolinería a tu casa y entonces en tu casa tienes la corriente. Ojo, la mayoría de los coches, no todos, pero la mayoría se cargan con 220. La mayoría de las personas tienen 110 volts en su casa. Entonces ahí es donde empiezan. Sí me compro el coche, pero entonces tengo que tener habilitada la toma. Es sencillo y realmente no es caro, pero hay que hacerlo. Entonces, pero hay edificios que no te lo permiten. Es que ahí es donde viene. Y si es un edificio, y entonces dónde vamos a poner el cargador, y entonces si hay cierto número de lugares para coches de gasolina o eléctricos, y ahí empezamos. Y a replantear todo el estacionamiento. Por eso te digo que el verdadero futuro lo dicta la infraestructura, no lo dictan los autos. Los coches ya están ahí, pero ¿dónde lo voy a cargar? ¿Dónde voy a poner el cargador? ¿Va a llegar la corriente al cargador? Luego, tú y yo lo sabemos, se va la luz y mi coche se estaba cargando. ¿Qué pasa? ¿Y cómo no? Pero en México no se va la luz. Bueno, yo sé que no se va la luz, pero en otros lugares, Eddie, En otros se va países, la en luz. Japón y en eso. Exactamente. Entonces, Sí. si en el primer mundo se va la luz, ¿qué hacemos? Continuamos en esta plática con David Hernández y la sección se llama ¿Y qué pasa con? Él es el que sabe de todo y estudia de todo. Y estamos hablando de los vehículos eléctricos o las alternativas de transporte público y transporte urbano. Me decían amigos que tienen un departamento allá en Acapulco. Dicen, oye, yo no me voy en mi eléctrico a Acapulco porque yo no sé si va a haber un bloqueo. No sé dónde hay estaciones de carga eléctrica rumbo a Acapulco, pero no me voy a parar a una carga eléctrica de 1 hora con mi familia. Correcto. Para que me dé, porque 1 hora te va, al menos que sea un supercargador, que no lo son, si es que hubiese, porque son muy, muy caros los supercargadores, pues a lo mejor te vas a tardar 2-3 horas en cargar tu coche. Y si hay uno adelante de ti cargando, ya te tuviste que esperar su tiempo de carga. Claro, porque es como en Reforma y Palmas, que hay un solo cargador, ¿no? Entonces, y vas a llegar a tu edificio, vas a cargar en la noche y viene de regreso otra vez, y en eso los maestros están bloqueando la carretera de Chilpancingo, ¿no? Y ya te amolaste. Sí, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si tuvieras un híbrido? Puedes hacer el viaje y no estás limitado a la autonomía de la batería. El híbrido, por eso, parece ser el paso intermedio que soluciona muchos de los problemas estos. En algún momento tendremos electrolinerías de libre abasto. En algún momento la pila durará para ir de México a Acapulco. Hoy no. Entonces hoy depende de un híbrido. Y ve ganando en el sentido de silencio, ve ganando en el sentido de no verificar, ve ganando en el sentido de menos tenencia, ve ganando. Y sí que es un paso intermedio interesante para acercarse al tema. ¿Has visto estas siglas que dicen MHEV, Multi-Hybrid o... Electric Vehicle, sí. Exacto, ¿qué son esos? Bueno, ahí hay varias maneras de alimentar eso. Ahí puede ser o
plug-in, como lo acabamos de decir, donde saco la corriente del tendido eléctrico y alimento mi batería, y además puedo hacer que el coche regenere mediante el propio movimiento, y entonces tengo la opción, y ese parece ser el camino más universal. Ahí tenemos puramente híbridos que no se conectan. ¿Sale? Muy bien, ese es un camino. Y entonces dependo de las bajadas y del movimiento del motor de combustión para cargar la pila. Híbridos que son enchufables, donde la corriente proviene del tendido eléctrico de tu casa, de cualquier cargador, y un poco del movimiento. Y estos que son múltiples, que además pueden usar un combustible ya, un biocombustible en el motor de combustión interna, y además son conectables o no son conectables, es decir, ese es el más amplio, ese es el más universal, donde se puede usar varias alternativas. Inclusive, hay algunos vehículos ya en México en el mercado que aunque le pones gasolina, la realidad es que le estás poniendo gasolina a un generador de corriente. Es el nuevo. Sí, exacto. Son los nuevos de Nissan, que son generadores de energía, no son motores para mover el coche. Correcto, Eddie. Y entonces se mueve mediante un motor eléctrico. ¿Y el motor eléctrico de dónde saca la corriente? De un generador de gasolina. De un generador, pero consume menos gasolina que un motor de 8 cilindros. Entonces, en toda forma, tienes un vehículo eléctrico. Es muy inteligente esa fórmula, del e-Power de Nissan. ¿Y de dónde tomé la electricidad? ¿Del tendido eléctrico? No, la tomé de mi generador. De tu generador que utiliza a lo mejor 1 litro por el equivalente a 100 kilómetros, claro, para hacer una equivalencia. Y ese generador está a aceleración constante, no tiene variaciones, es decir, tiene varias ventajas. Es uno de esos. Es muy inteligente esa fórmula. Muchas gracias, David Hernández. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen? A través de Eddie Warman, ahí estaremos en contacto para resolver todos los comentarios. Muchas gracias, David Hernández. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.